Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar la clase de hoy. Las indicaciones que siempre les doy, ustedes ya las conocen. Así que, como les digo, ¿no? Si es que tienen alguna consulta, me les hacen llegar por interno, ¿de acuerdo? Yo ahí les voy a atender o les voy a ayudar en cualquier problema que tengan ustedes. Entonces, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y pues vamos a comenzar con una pequeña historia que nos va a hacer entrar un poco a conocer lo que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Eh, una pequeña historia que es un mito, ¿no? Pero está muy basado pues en hechos que realmente ocurrieron. Así que podríamos decir que es una leyenda, ¿no? Porque hay una diferencia entre los mitos y las leyendas, ¿no? No te voy a explicar toda la definición de mito y leyenda, pero a grandes rasgos, para ser simples, un mito es una especie de narración que habla de cuestiones sobrenaturales, de dioses, ¿no? De cuestiones mágicas, ¿no? Y se refiere a un hecho concreto, ¿no? Y la leyenda por lo general es lo que ocurre después, es como una historia urbana, historia de las mismas personas, ¿no? Eh, es la tradición que se va contando, es distinto. Por ejemplo, ¿no? Si decimos de que, un ejemplo simple para que tú aprendas cuál es la diferencia entre mito y leyenda, ¿no? Fácil. Imagínate que en una casa de donde tú vives, en una casa de tu barrio, ¿no? Hay una casa, ¿no? Y los niños de ese barrio cuenten una historia y digan de que una vez en esa casa se apareció un ángel y dejó una flor y desapareció. Entonces, a partir de ese momento, mucha gente va a esa casa y la, y la mira y cuenta esa historia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mito? El mito es la historia del ángel y la rosa, o del fantasma, o de cualquier cosa que haya ocurrido ahí. Ese es el mito. Y la leyenda es lo que ocurre luego, es la tradición de contar esa historia, ¿no? Es la tradición de las personas que van contando, que tú vas caminando y te encuentras con eso. Esa es la diferencia entre mito y leyenda. El mito es la historia y la leyenda es la tradición, es lo que se cuenta después, lo que pasan con las personas luego, ¿no? Es algo así. Entonces, lo que yo te voy a contar ahora sería una leyenda, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con esa leyenda? A ver, hace muchos años, eh, en un pueblo conocido como, como Frigia, ¿no? Que actualmente está en la actual Turquía, había un rey, había amarrado sus dos bueyes, una especie de toros, con un nudo muy fuerte. Y no solamente era muy fuerte ese nudo, sino que tenía unas ataduras muy, muy extrañas y muy complejas para aprender. Entonces era un nudo así muy grande. Y era un nudo muy fuerte que amarraba a los dos bueyes, ¿no? Y esa carreta con los dos bueyes era muy famosa en todo el pueblo. Y ese nudo se le llamaba el nudo gordiano. Y toda la gente contaba, ¿no? Una historia. Y la gente en esa época decía, aquel que logre desatar ese nudo que era muy complejo y muy fuerte, aquel que logre desatarlo, se convertirá en el rey de todo Asia. Y muchos jóvenes venían, ¿no? Y probaban cómo hacían para una táctica nueva para desatarlo, ¿no? Venían reyes, venían ministros de muchas partes del mundo antiguo, ¿no? Y nadie lo podía desatar, ese nudo era muy complejo y muy fuerte. Y la profecía decía eso, de que aquel que lo logre desatar se convertiría en el rey de Asia. Muchos lo intentaron, pasaron años y nadie lo podía desatar. Hasta que llegó un joven que no tenía más de 25 años, 24 por ahí, que venía con un ejército. No era asiático,
era de una región conocida como Macedonia, muy pobre, muy lejano. Este general vino, le contaron llegó al pueblo de Frigia, ¿no? Le contaron la profecía y primero pensó, ya, yo quiero desatar ese nudo. Se acercó a donde estaban los bueyes y la gente pues se alejó, ¿no? para ver lo que pasaba. El joven analizó la situación, pensó una estrategia y a los segundos sacó su espada y con mucha fuerza lo partió a la mitad el nudo. Y todos se quedaron pues asombrados. Algunos le dijeron, no, pues así no vale, ¿no? Y el hombre se fue muy, muy orgulloso. Aquel joven que logró partir ese nudo se convertiría en alguien muy importante. Aquel joven era un tal Alejandro Magno y él, años después, se convertiría realmente en el dueño del imperio más importante de la antigüedad, conocido como el Imperio Macedónico. Y realmente su imperio llegaría desde Grecia hasta lo que ahora es Pakistán, hasta Asia, prácticamente una gran parte del mundo antiguo. Y realmente sería uno de los conquistadores más importantes de la historia, que muchos lo quisieron imitar, como Napoleón, como Washington, y nadie lo igualó. Aquel hombre era pues Alejandro Magno y el día de hoy vamos a contar su historia, de cómo llegó a ser un joven que llegó a ser prácticamente rey del mundo y llegó a ser, como dijo la profecía, el rey de todo Asia. Pero vamos a empezar con lo que ocurría en Grecia en esos años. Nos quedamos en la primera clase hablando sobre las guerras médicas, ¿cierto? Entre los persas y las poligriegas. Luego los griegos, pues, ¿no? Ganaron esa guerra, ¿no? Hasta ahí nos quedamos. Entonces, como los griegos habían ganado la guerra, el imperio persa se estaba debilitando un poco, ¿no? Ya no era lo mismo que hace unos años. Ahora, en el mundo antiguo, el país que era, o la región que era la que dominaba el mundo antiguo, la potencia mundial, por así decirlo, eran las polis griegas, ¿no? Y la más importante era Atenas, ¿no? Atenas vivió una época de gloria, de esplendor, ¿verdad? A ese periodo se llama como periodo clásico, ¿no? Y justamente la época donde Atenas se convierte en la potencia mundial se llama el ciclo de Pericles. Porque Pericles fue este político que reformó muchas cosas en Atenas y la hizo ser muy grande, ¿no? Pero ¿qué pasó? Años después, las polis griegas que habían luchado para enfrentarse contra los extranjeros, que eran los persas, años después empezaron a tener muchas disputas, empezaron a tener muchos conflictos entre las polis griegas. Sobre todo entre las dos más importantes que habían quedado, ¿no? Entre Atenas y Esparta, porque los dos luchaban por tener el control y la hegemonía del mundo antiguo, ¿verdad? Del mar Mediterráneo. Ese mar era muy importante para el comercio, ¿no? Entre muchas regiones. Entonces los dos se disputaban pues el título de quién es la máxima potencia. Así que ya había muchas tensiones en esos países, ¿no? Y entonces, para evitar una guerra, decidieron hacer un pacto comercial, y firmaron un acta conocido como la Paz de 30 años, en la cual decían, para no evitar problemas, porque acabamos de salir de una guerra, para no volver a otra guerra, entre los dos dijeron, ya, vamos a tener una tregua, una paz de 30 años, en la cual los dos tenemos libre derecho a comercializar con cualquiera para seguir con nuestro comercio. Y después de 30 años ya veremos. Haremos otro tratado y listo. Firmaron esa paz, pero esa paz no duró mucho. Porque una poli cuando una poli en esa época estaba bajo el control de otra poli, más importante sea Atenas o Esparta, se llamaba colonia, ¿no? ¿Por qué?
Porque las colonias se formaban cuando en una poli ya la población excedía y aumentaba la población, los hijos y los descendientes, o los más jóvenes, iban a formar su nuevo, una nueva colonia, otra región que no estaba muy poblada, ¿no? Es como decir, ya, hijo, ya estás grande, ¿no? Ya tienes dinero, de repente ya tienes esposa, hijos, ¿no? Y ya tienes que buscarte tu lugar donde vivir. Toda la vida no vas a vivir acá, ¿no? Entonces se iban con lo poco que tenían a otra región del mundo, ¿no? Cercana, donde no estaba muy poblada. En esa época el mundo estaba muy despoblado. No había población, pero aún había espacio para habitar. Y los mismos griegos fueron habitando muchos lugares de Europa. Una de esas colonias, conocida como Córcega, se sublevó contra los espartanos y estaban apoyados por los atenienses. Y ahí fue eso fue un pequeño conflicto que llevó a que los dos se declararan la guerra y que desconocieran esa paz. Y ahí es donde comienza la guerra conocida como la guerra del Peloponeso. ¿Por qué se llama así? Porque Peloponeso es una región de Grecia. Es la región al sur donde está Esparta, ¿de acuerdo? En esta guerra se van a enfrentar Atenas y Esparta, las dos potencias del mundo griego. Entonces, recordemos, Atenas y Esparta se juntaron para enfrentar a los persas. Ganaron. Después, cuando ganaron, los dos eran los más poderosos en el mundo antiguo y los dos, al tener esa pugna por el comercio y por querer ganar mucha más influencia en el comercio y en, en el comercio marítimo y para hacer crecer su economía, hubo esa competencia entre los dos, ¿no? Y al estallar este problema en esta pequeña colonia fue un pretexto para iniciar con la guerra del Peloponeso. Esta guerra se divide en tres etapas, ¿no? La primera etapa se llama la etapa arquidámica. ¿Por qué? Porque la dirige un estratego conocido como Arquidamo. Esta palabra estratego quiere decir general, ¿no? La palabra estratego viene de la palabra, pues, el que hace las estrategias, ¿no? Que ahora se conoce como estratega, ¿no? Pero en esa época se conoce como estratego, era el general del ejército. Eh, entonces, Arquídamo decide, pues, invadir eh, Atenas. Arquídamo era un general espartano y decide invadir Atenas. Y Atenas tiene un plan. Atenas, como antes había hecho un plan para evitar que los persas los invadieran, ahora hacen un plan similar. Deciden dejar la ciudad de Atenas e irse hasta el puerto más cercano. A ver, a ver. ¿Dónde está ahí? Ya. Entonces, deciden despoblar la polis de Atenas. Pero después se dan cuenta de que para despoblarlo, eso va a causar algunos problemas. Así que al mismo Pericles, que en ese momento estaba al mando de la polis de Atenas, se le ocurre mejor quedarse dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque van a tener la protección de las murallas. En ese momento la polis de Atenas ya está toda amurallada. Entonces dice, mejor nos quedamos acá para resistir. Y la mayoría de las polis, en ese momento que estaban apoyadas por Atenas, estaban amuralladas. Llega la invasión de los espartanos, ¿no? Los soldados más temidos del mundo griego, y pues los atenienses resisten, ¿no? En sus murallas. Pero esto que deja como consecuencia de que al vivir en una muralla y al no poder salir, ¿verdad? Aunque tú tengas
comida o provisiones, eso va a traer que en cualquier momento surja un brote de algún tipo de bacteria o enfermedad. Y una enfermedad se propagó en las mismas Atenas, porque como estaban encerrados, ¿no? Eso causa de que si uno se enferma de una peste, una enfermedad, al estar todos encerrados, esto hace de que se propague una enfermedad. Entonces, se propagó una peste en la misma Atenas. Incluso murió el mismo Pericles en esa enfermedad, ¿no? Fue una mini pandemia, ¿no? En ese momento en Atenas. Eh, eh, en ese momento, pues, los atenienses se vieron, pues, muy, muy afectados por eso. Y eso significó una victoria para los espartanos. Pero tampoco podían cantar victoria ellos porque las provisiones y el gasto que habían hecho para sitiar esa ciudad les había llevado a una pequeña crisis, ¿no? Luego, la segunda etapa de estas guerras se llaman las guerras sicilianas, ¿no? Porque se ubican en la actual Sicilia, que es una isla que actualmente pertenece a Italia, que en ese momento era una colonia, ¿de acuerdo? Una colonia de los espartanos, ¿no? Que ahora era la polis de Sicilia. Hay un general ateniense conocido como Alcíbiades. Él tiene un plan. Él dice, los atenienses se alimentan por sus colonias que tienen, ¿no? Por las polis que lo ayudan. Entonces, una de esas polis que lo ayudan a Atenas es Sicilia. De ahí sacan provisiones, comidas, barcos, ¿no? Entonces, si atacamos esa isla, dejamos pobres a los atenienses. Ellos lo que buscaban era empobrecer a los atenienses. Es una táctica de guerra siempre, ¿no? Cuando están siempre en las guerras, es muy común de que se corten las comunicaciones o la alimentación, ¿no? Es una guerra de estrategia, ¿no? Justo el día antes donde iban a atacar la isla de Sicilia, hay un problema. En Grecia habían unas estatuas, ¿no? Que amanecen con la cabeza rota. Entonces, esto significó como un insulto para los atenienses, ¿no? Porque era ver a las estatuas que ellos habían hecho de todas decapitadas. Esto fue tomado como un acto de falta de respeto, ¿no? Y de agresión, o puede ser como un símbolo como de una amenaza, ¿no? Como, oye, mira, te vamos a cortar la cabeza. Sabiendo esto, el mismo Alcíbiades es capturado por los espartanos. Y al verse con la presión de que había ocurrido esto, sumado a que ya había sido capturado, temía pues morir Alcíbiades. ¿Y qué decide Alcíbiades? Hace lo último que puede hacer un soldado o un general en una guerra, es cambiarse de bando, ¿no? Traiciona a los atenienses y se pasa de bando a los espartanos. Luego entramos a la última etapa, conocida como la etapa o las guerras de Célicas, ¿no? La guerra o también conocida como la guerra de Celia. Acá simplemente se ve marcada la victoria de los espartanos, ¿no? Los atenienses cometieron una serie de errores fundamentales que ya le hemos visto, ¿no? Se encerraron en sus murallas, el otro general se cambió de bando, ¿no? Eh, y finalmente este periodo se ve marcado por la victoria del general Lisandro, el general espartano, que finalmente logra hacerse con las principales colonias, capturar las principales colonias de Atenas y finalmente vencen a los espartanos. En general, esta guerra es ganada por las polis de Esparta. Entonces, Esparta termina con el periodo conocido como el periodo clásico, el periodo de máximo esplendor de las polis griegas. Entonces, si antes,
cuando los atenienses estaban de moda, por así decirlo, cuando eran la potencia, ese periodo fue conocido como el ciclo de Pericles. Luego los espartanos ganaron la guerra del Peloponeso, pero no pudieron disfrutar de una época gloriosa como los atenienses, porque los espartanos, al haber gastado soldados, provisiones, años de guerra, ellos mismos también se empobrecieron, porque ustedes saben que la sociedad espartana se basaba en la guerra, y al haber dado haber invertido todos sus recursos en una guerra tan larga, después de la guerra no pudieron, pues, no supieron administrar esa victoria y poco a poco se fueron a la quiebra, ¿no? Es increíble que una victoria te lleve, pues, a decaer, ¿no? Y sobre todo no fue el periodo de esplendor de Esparta, porque los espartanos no se regían por el esplendor, ellos, su vida era la guerra, y su forma de vida era ser personas humildes, ¿no? Incluso los espartanos no construyeron grandes palacios, grandes monumentos, ¿no? Como los atenienses, ¿no? Los atenienses construyeron anfiteatros, teatros, foros, este, acrópolis, templos, ¿verdad? A todos sus dioses, pero los espartanos no. Hoy en día no quedan construcciones espartanas muy impresionantes, ¿no? Porque ellos fueron así, fueron gente del campo, gente guerrera y gente humilde, ¿no? Y cuando ganaron la guerra, no pudieron ser una potencia porque se quedaron pobres por haber gastado tanto en la guerra. Y sobre todo porque en ese momento, cuando terminaron las guerras del Peloponeso, aparece en el mapa otra pequeña región que empieza a crecer mucho. Entonces, para terminar con este tema, la guerra del Peloponeso se da entre Atenas y Esparta. O también simplificar en que la guerra del Peloponeso se dio entre dos ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. La Liga de Delos estaba conformado por las polis y las colonias que apoyaban a Atenas, y la Liga del Peloponeso se conformaba por las polis y colonias que apoyaban a Esparta. Estas dos se enfrentaron y prácticamente al final vencieron los espartanos. En realidad, los atenienses pudieron vencer, porque tenían las condiciones para vencer y tenían situaciones en las cuales podían administrar mejor la guerra, pero por errores perdieron. Y los llevó esto a que dejaran pues su momento de esplendor. Y acá aparece ya Esparta como máxima potencia del mundo griego. Pero Esparta, como ya sabes, no pudo disfrutar ese momento porque ya había entrado en una gran crisis. Y también en ese momento aparece ya otra potencia que ya la vamos a explicar. Las causas es por la lucha por la supremacía del comercio marítimo, ¿no? Como las dos se encuentran en medio del mar Mediterráneo, necesitan pues controlar todo ese mar que tiene comunicación con las polis griegas, con Asia Menor, con el Imperio Persa, con los fenicios, con los egipcios. Entonces es un mar muy importante para el mundo antiguo, ¿no? Hay mucho comercio ahí. Entonces el que controla ese mar prácticamente controla el mundo antiguo. Y los dos se pelearon, pues, se estaban en una disputa para ver quién controlaba ese mar. Finalmente ganó Esparta. Y como te digo, ganó Esparta, pero no pudo disfrutar de ese momento. Porque acá aparece, en este mismo momento, en el final de las guerras del Peloponeso, empieza a crecer una gran potencia, conocida como el reino de Macedonia. ¿De acuerdo? Este reino de Macedonia es una región que se encuentra muy al norte de Grecia. Está dentro de lo que se conoce como el mundo griego, pero los mismos griegos en esa época no reconocen a los macedonios como griegos, los llaman bárbaros. De ahí viene esa palabra, ese término bárbaro, que hace alusión a gente pues que no tiene cultura, ¿no? Entre comillas, que los griegos veían de que como ellos no se asimilaban mucho a su cultura, ellos lo veían como bárbaros, ¿no?
como gente que no tiene educación, que no tiene civilización y que no pertenecen al mundo griego, ¿no? Era gente muy, muy humilde, eran pastores, ¿no? Y nunca habían tenido ninguna importancia en la historia, porque la historia griega estaba llena de las luchas épicas de los griegos, de los atenienses, de los espartanos, de los troyanos, ¿no? De los cretenses. Y los macedonios eran los más pobres, ¿no? Hasta que apareció el rey Filipo. El rey Filipo II es el que decide expandir su reino, ¿no? Y llega pues a difundir la cultura griega a Macedonia. Es ahí donde crece y se educa y se desarrolla el próximo heredero de rey Filipo, que era su hijo, conocido como Alejandro. Este chico Alejandro, que era el príncipe, el hijo de rey Filipo II, desde niño se vio que era una persona excepcional. Era un chico brillante, muy inteligente, muy valiente, una persona que tenía mucho arrojo, mucha valentía. A los 12 años ya se destaca dentro de Macedonia. ¿Por qué? Porque a los 12 años hace un ritual en el cual eh, demuestra su valentía y crea admiración entre los hombres y mujeres del resto. ¿Qué hace? Eh, Había un caballo, un potro salvaje, conocido como bucéfalo. Este caballo era indomable, nadie lo podía domar. Claro, de la palabra indomable, no sé por qué hago la redundancia en esto. Entonces, cada vez que un soldado se le acercaba, este potro salvaje, pues, hacía como en los programas, has visto que los potros hacen así, ¿no? En esos juegos que hay, ¿no? Del potro, salta y no se dejaba domar. Entonces, ni el soldado más apto lo podía domesticar. Hasta que Alejandro, a sus 12 años, vio este problema con el tal bucéfalo y le dijo a su papá, papá, si yo logro domar ese caballo, tú me lo compras. Y su papá se rió, ¿no? Y él, tú eres un chiquillo que no sabe ni amarrarse como dicen, ¿no? Ni amarrarse los zapatos y vas a poder domar a un bucéfalo. Entonces, como broma, dice, ya, anda, para que el caballo te bote y para que aprendas, ¿no? Y Alejandro fue, y como Alejandro era muy astuto, se dio cuenta de que Bucéfalo no era salvaje porque sí. Alejandro lo observó, vio su comportamiento y se dio cuenta de que Bucéfalo no le temía a las personas, ni tampoco les tenía odio, ni aberración, ¿no? Sino de que en realidad el caballo saltaba y se ponía bravo porque le tenía miedo a su sombra. Y cuando se dio cuenta de eso, Alejandro le hizo caminar hacia el sol. Entonces cuando se acercó al sol, el caballo ya no veía sombra y se puso mansito. Y recién ahí, Alejandro se subió y lo domesticó. Entonces para todo el mundo que estaba alrededor dijo, no, este es el elegido, ¿no? Él es. Después de eso, el rey Filipo se dio cuenta de que este chico era un ser excepcional y decidió apostar por él. Lo educó de la mejor manera y trajo un profesor para que se encargara de su educación. Y no saben la calidad y el profesor que le trajo. Era nada más y nada menos que Aristóteles, que era el filósofo griego más conocido del mundo antiguo y ese filósofo más importante de la historia de la antigua Grecia, ¿no? En ese momento, Aristóteles era como decir ahora, pues, que te he enseñado, pues, Einstein, ¿no? Era el hombre genio más grande del mundo. Y lo llamó el rey Filipo para que se encargue de la educación de su hijo. Y este filósofo, ¿no? A Aristóteles se encargó de la educación, le enseñó matemática, historia, geografía. El mismo Alejandro era muy obsesionado con la geografía. Le gustó desde pequeño los mapas, ¿no? Y Aristóteles le enseñaba cómo era el mundo, las regiones, los ríos, ¿no? Que el mundo es así, es una esfera. Desde ya se sabía que el mundo era una esfera y que el mundo empezaba en Europa y terminaba en Asia, ¿no? Y de que los ríos daban vuelta al mundo, ¿no? Entonces,
Alejandro desde pequeño era una persona muy estudiosa, se informaba mucho sobre la geografía del mundo, ¿no? Claro, en esa época no se conocía África, América, ¿no? Nada, solamente se conocía Europa y Asia y el norte de África, eso era el mundo antiguo. Y ese mundo se conocía muy bien, pero más allá de eso había muchas regiones que no eran muy conocidas. Y también Alejandro se interesó mucho por la cultura griega, ¿no? Y le gustó desde pequeño las historias de Homero, de la antigua Troya, ¿no? Que en su época eso había ocurrido hace siglos, ¿no? Imagínate la antigüedad de eso. Y cuando creció, a los 22 años, ya fue nombrado como rey de Macedonia y como general del ejército. Y ocurrió algo increíble. En su mandato como rey y como general del ejército macedónico, quiso hacer lo que su padre nunca pudo hacer, conquistar Persia. El sueño de su padre, de rey Filipo, era conquistar el imperio persa y él nunca lo pudo hacer. Y cuando asumió el poder a los 22 años, él dijo, yo voy a lograr lo que mi padre no pudo. Con lo que he aprendido y con lo que he vivido, yo lo puedo hacer. Y lo hizo. Y en toda su vida pasó increíble. Nunca perdió ni una sola batalla. Nunca. Desde que asumió a los 22 años. Se empezó a expandir y como las polis griegas venían de constantes guerras entre sí, como estaban muy debilitadas, el rey Alejandro Magno conquistó esas regiones y se convirtió en el rey de Grecia. Pero no se quedó conforme porque su objetivo era conquistar el imperio persa. Llegó hasta esa región, hasta lo que era Turquía, y pasó esto que yo te conté al inicio, ¿no? Pasó lo de la historia del nudo frigio, ¿no? Y se convirtió en el rey del imperio persa. Lo conquistó, lo sometió, ¿no? Venció al rey Darío. Y llegó hasta el río Indo, que ahora está en Pakistán, pero en ese momento pertenecía a lo que es la India. Su imperio llegaba desde Grecia hasta la India. Es una barbaridad, ¿no? Conquistó prácticamente muchas partes del mundo antiguo. A los 32 años era el hombre más importante del mundo, era el dueño del mundo antiguo. Él lo tenía todo. Es como si ahora un general conquista Estados Unidos, América, Europa y Asia, y todo eso sea un imperio y sea él mismo el dueño del imperio, ¿no? Sería algo increíble, ¿no? Conquistar los países más poderosos del mundo, él solo, ¿no? Y cuando llegó Alejandro hasta el río Indo, él como era muy fanático de la geografía, se dio cuenta de que ese era el fin del mundo. Y él pensaba de que el río Indo desembocaba y daba la vuelta al mundo y llegaba hasta África. Y ese era el mismo río que se llama el río Nilo. Él pensaba que el río Indo daba la vuelta y se convertía en el río Nilo, que llegaba hasta Egipto. Luego hizo cálculos y se dio cuenta de que ese era otro río. Se dio cuenta que el mundo era más grande del que había contado su maestro Aristóteles. Y hay una historia o hay una frase que se puede resumir en esto, en la cual se dice de que Alejandro cuando llegó hasta el río Indo, vio que sus soldados estaban muy cansados y que no querían seguir conquistando más allá. Se refugió en el río Indo en su carpa y pensó, ¿qué hago? ¿Sigo conquistando más allá del río Indo o me quedo aquí? Y sus soldados se querían quedar ahí porque ya estaban muy, muy cansados. ¿Ya? Y al final decidió quedarse ahí porque él entendía que eso era prácticamente el mundo conocido. Más allá sería una zona agreste donde ya no habría nada por qué conquistar. No se imaginaba que más allá estaban los reinos de China, de Japón, ¿no? De repente, ¿qué hubiera pasado si él hubiera dicho, no, seguimos, él hubiera llegado hasta China, hasta Japón, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no, y como dice la frase que te iba a contar, ¿no? Alejandro vio que había llegado Alejandro vio que había llegado al fin del mundo. Y Alejandro lloró porque ya no tenía más que conquistar, ¿no? Y se quedó como rey del imperio persa. Se casó con una princesa conocida como Roxana, que era persa. Y ahí un poco empezó su debacle, empezó su decaída, porque se convirtió en una persona viciosa, se convirtió en alguien alcohólico, eh, se, le gustó mucho la cultura persa, pero más el lujo persa, y se vestía como los persas, se vestía con joyas, con diamantes, ¿no? Vivía en el lujo, ¿no?
y se volvió alcohólico. Ya los mismos persas ni los griegos no lo reconocían como rey, ¿no? Incluso los mismos egipcios lo habían llamado como el faraón de Egipto. Había fundado una ciudad muy grande en Egipto que se conoce como Alejandría. Había puesto una gran biblioteca, era el hombre más conocido del mundo. Pero al verlo de que ese hombre, que era el señor de Persia, el faraón de Egipto y el rey de Grecia, verlo así alcohólico y sumido por el lujo, poco a poco empezó a perder su gran prestigio. Y a los 34 años fallece en su cama. Nadie sabe de qué murió, ni de alcoholismo o de cirrosis o de algo. Nadie sabe de qué murió, pero cuando se murió ya su imperio poco a poco empezó a perderse y dejó pues este gran legado que fue Alejandro, ¿no? El conquistador más grande del mundo antiguo. Y aquí se terminó lo que se conoce como la supremacía del mundo helénico, el mundo griego. Termina acá con estas guerras el periodo clásico, con Alejandro Magno comienza lo que se llama el helenismo, porque Alejandro lleva esa cultura griega a esas partes del mundo, ¿no? Pero con su muerte termina esta etapa en la historia muy importante para la humanidad, ¿verdad? Conocida como eh, el mundo griego o el mundo helénico. Chicos, antes de que se corte, ya se va a cortar, ¿alguna pregunta? Se va a cortar la transmisión, queda un minuto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, jóvenes, ojalá que se haya entendido esta clase, porque la última clase... Uy, se cortó.